Muy buenas noches, queridos todos. Nuevamente, FUNAR le da la bienvenida a nuestra capacitación o docencia en la semana de abril. Hoy tenemos el honor de poder brindarles una majestuosa docencia porque esta semana del 28 de abril, vamos a conmemorar el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Por ello, hemos tenido la oportunidad y la suerte de poder contar con dos magistrales personas expertas, licenciadas en el tema, que nos van a dar un poquito de docencia en cómo el manejo de aquellos derechos y deberes que contamos las personas con discapacidad en la parte laboral. También quisiera comentarles que FUNAR ha reactivado su plan de membresía corporativa con el objetivo de poder apoyar a las empresas que tienen sus gestiones sociales, y con esto FUNAR también apoya a que sus entidades tengan sus capacitaciones y manejos de planes sociales y se convierten en socios o aportantes a nuestra fundación. En este caso, nos apoya el área Red Cloud, que es miembro corporativo Plata, y nos está apoyando parcialmente en esta docencia. Pues sin más, quisiera darles la bienvenida a nuestras dos invitadas en el día de hoy. Inicio con la licenciada Gisela M. Nieto. Ella es especialista en artritis, es fisioterapeuta por más de 20 años de experiencia. Ha tenido la oportunidad de trabajar como fisioterapeuta en el Hospital del Niño. Ha sido docente en UDELAS. Ha sido jefa del Servicio de Terapias Físicas y Rehabilitación y actualmente es la jefa de la Oficina de Equiparación de Oportunidades en el Hospital del Niño. Bienvenida. Hola, muy buenas noches. Primero quiero saber si me escuchan y me ven bien. Yo creo que sí. Ok. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a la Fundación Artritis Panamá, por la oportunidad que me brindan de aportar un poco de mi conocimiento y experiencia en el tema de la discapacidad. Realmente el tema de la discapacidad es amplio, es muy grande y sé que quizás vayan a haber muchas preguntas y dudas al respecto, pero pues cuenten conmigo para lo que necesiten. La idea es compartir un poco de las experiencias que he tenido tanto como profesional de fisioterapia como persona con discapacidad. Entonces, para empezar, quiero pues transmitirle lo que es el concepto de discapacidad como parte de la diversidad. El concepto de discapacidad ha estado sufriendo muchos cambios, ha sido muy dinámico en la historia y hoy día se conoce no solamente como discapacidad, sino como parte de una diversidad a la que pertenecen pues personas de escasos recursos económicos, mujeres embarazadas, entre otros grupos que representan pues esta diversidad. Es un concepto fundamental que implica la inclusión y consideración de diferencias en diversos aspectos. Además de lo que es la diversidad, tenemos que hablar para poder empezar con el tema de la discapacidad, lo que son los determinantes de salud, porque tiene que quedar claro que el tema de la artritis o de la artritis idiopática juvenil es una condición de salud, más no una discapacidad como tal, y tiene que ser vista biológicamente como una condición de salud y posteriormente puede generar una discapacidad. Permiso. Entonces, más adelante, en el caso, por ejemplo, de desigualdades sanitarias, también se pueden ver cambios a nivel político, a nivel social, a nivel sanitario. En el caso, por ejemplo, a nivel sanitario, ¿qué aspectos podrían ser importantes en el caso de uno para pues tratar lo que es el tema de la artritis o el tema de la discapacidad que la misma condición puede generar?
el caso de las citas médicas, de las citas de rehabilitación, que se pueden pues dar a nivel de las personas con artritis. No siempre va a haber el caso, por ejemplo, de una persona con artritis que genere una discapacidad, y esto lo voy a explicar un poquito más adelante. Además de eso, tenemos que tratar de ver la discapacidad no como un problema, sino como una suma de talentos, porque al final todos tenemos talentos y tenemos que tratar de evidenciar cuáles son. Que no vean la discapacidad como la enfermedad, como la carga del Estado, como la persona que viene arrastrando la manta, como esa persona que no puede trabajar, que solamente está tratando de conseguir subsidios o ayudas económicas. La idea es que vean a esa persona llena de características, de virtudes que puede pues aportar grandemente a lo que es la sociedad. Entonces, ¿por qué es importante lo que es la diversidad en salud desde la perspectiva de discapacidad? Porque tenemos que hablar de lo que es equidad, de lo que es igualdad de oportunidades, de lo que es equiparación de oportunidades. Entonces, debemos de fomentar esa inclusión laboral, esa inclusión educativa. ¿Realmente existe en Panamá una inclusión laboral? Pues hay muchas quejas al respecto de que lastimosamente las personas en el plano laboral no consiguen una entrada a las empresas privadas o a las instituciones públicas porque gozan de mucha discriminación. Y esto no debería ser así porque realmente por ley, en la ley 15 del año 2016, se estipula que debe haber por lo menos un 2% de la capacidad laboral en sin discapacidad, pues trabajando el 2% debe de ser personas con discapacidad, y esto sabemos que no se respeta. Por otro lado, está la inclusión educativa, que desde el momento en que hay un solo niño, un solo adolescente en Panamá que intenta entrar en un plantel educativo y es discriminado por el hecho de tener una discapacidad o una condición, en este caso artritis idiopática juvenil o artritis reumatoidea, lo que hace es que la persona se vaya para su casa y trate de sacar a esa persona o a ese niño o ese adolescente del sistema educativo por las limitantes y los obstáculos que va a conseguir en el camino. Cuando por ley, vuelvo y repito, es un derecho y una responsabilidad del gobierno, del Estado, proveerle de esa educación y de esos accesos a los niños, niñas y adolescentes de Panamá. Entonces también está el tema de establecer las políticas. Las políticas existen, pero realmente cuánto caso o cuán rigurosos somos nosotros en tratar de seguir al pie de la letra lo que establecen estos marcos legales o marcos normativos. No sabemos si en planes operativos anuales de las empresas, ya sea públicas o privadas, lo siguen, si existe un tema transversal de la discapacidad como tal en un plan estratégico de la empresa. No sabemos si hay suficientes alianzas. Por ejemplo, ustedes hablan de alianzas con empresas para tratar de concientizar a las personas sobre el tema de la artritis, y esto es sumamente importante porque el peor problema de la discapacidad es la falta de conocimiento. La falta de conocimiento por parte de nosotros mismos como personas con discapacidad, como por parte de los empresarios, de los jefes, de los directores. Si no conocen realmente de qué está integrado la discapacidad como un todo, como un macro, entonces, ¿cómo poder abrirle las puertas o dar la oportunidad que por derecho inalienable nos corresponda a nosotros, las personas con discapacidad, tener dentro de la sociedad? Entonces, tenemos dos casos, por ejemplo, en el modelo que puede ser en los hospitales, por ejemplo, el modelo médico y el modelo social. ¿Cuál es el modelo que más prevalece a nivel sanitario? Es el modelo médico. Cuando usted, por ejemplo, va o asiste a una cita médica y en esa cita médica le preguntan cuál es su dolencia y usted dice, no, me duele el tobillo, y lo atienden solamente por ese dolor articular en el tobillo y por esa inflamación. Más sin embargo, usted dice, no, es que también me duele la cabeza y estoy sintiendo un dolor lumbar, pero solamente ven el tobillo. No tratan de derivar a esa persona a otro especialista para tratar de trabajar en ese paciente o en ese usuario como parte de un equipo multidisciplinario. Entonces, ¿por qué modelo se debe regir realmente el sector salud? Por el modelo social, en el que, número uno, se toma en cuenta la toma de decisiones del paciente como parte de ese equipo, porque es la vida de esa persona y esa persona tiene derecho a tener voz y voto en su vida, en su cuerpo. Y segundo, porque además de eso,
tratamos de integrar a esa persona. No podemos hablar de incluir si no integramos y si no implicamos a la persona con discapacidad dentro de todos los aspectos de la vida. Hay un proyecto, Escalera se llama, creado por Rosa Jiménez, donde ella menciona que la vida es un problema común y hace la pregunta que si lo resolvemos en comunidad. Muchas veces decimos que el problema de la discapacidad es un problema del gobierno, sin importar cuál sea el líder de turno. Realmente el problema de la discapacidad no lo podemos ver como un problema, sino como un tema, porque en el momento que nosotros ya lo estigmatizamos como problema, entonces nosotros mismos nos estamos diciendo que tenemos que somos el problema dentro de la sociedad, y eso no es así. Es un tema que lastimosamente, aunque no lo querramos ver, es un tema que le concierne a la sociedad, o sea, al Estado, y el Estado somos todos, a las escuelas, a los trabajos, a las comunidades, a las viviendas, a los ministerios, al gobierno, etcétera. Entonces, ¿cuál es el ente, digamos, por así, cuál es el ente, por así decirlo, que le compete a la discapacidad a nivel internacional? ¿Bajo qué marco normativo nosotros, digamos, podríamos velar porque los derechos humanos de las personas con discapacidad se respeten? Está el Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, que tienen el mandato de velar por la inclusión. Entonces, es importante que nosotros sepamos que en Panamá nosotros tenemos una convención que se aprobó y se ratificó, que es la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, en donde hay un protocolo facultativo que es el que de alguna manera protege y preserva la vida de las personas con discapacidad. Entonces, toda persona con discapacidad tiene derecho a tener el respeto de la sociedad, nacionalidad, el nombre, ser atendido por sus padres, tener derecho a lo que es el acceso a la salud, a la educación, entre otros. Además de esto, podemos hablar de que muchas veces en el tema de la discapacidad hay un tema pues de abuso, y ese abuso puede ser abuso físico, abuso verbal, abuso sexual, negligencia, explotación monetaria. Y tenemos que ser muy cuidadosos en este sentido porque casi siempre las personas que son abusadas tienden a ser abusadas por personas cercanas a la familia o por vecinos, o por de repente los cuidadores, o por de repente ese maestro especial, o ese educador, o la persona cercana a la persona con discapacidad, que tiene que ser vista como una persona vulnerable en la que va a necesitar, obviamente, el apoyo de terceras personas. Entonces, en el caso de la discapacidad, ¿cómo nosotros podemos ver si la artritis reumatoide es una discapacidad o no? Y quiero plantearlo de la siguiente manera. La artritis es una condición de salud que afecta directamente lo que son las articulaciones. Por ende, eso viene siendo la deficiencia. Esa articulación que pues tiene en su momento una inflamación y que genera un dolor puede causar una limitación en la actividad de la vida diaria, como por ejemplo dificultades para peinarse, para bañarse, para comer, para vestirse. Y esa a su vez, si la limitación a causa de la condición de salud que tiene es grande, entonces va a generar una restricción en la participación. ¿Y cómo restringe la participación esa persona con artritis reumatoide o artritis idiopática juvenil? Lastimosamente no va a tener las mismas posibilidades o oportunidades de salir a fiestas, de recrearse, de ir al cine, de ir a la playa, de compartir con sus pares, de, por ejemplo, estudiar o trabajar libremente, porque va a tener muchos obstáculos en el camino. Se dice que la discapacidad viene a estar determinada por el ambiente. Claro, siempre lo ponemos como sinónimo de la silla de rueda y que delante de la silla de rueda hay una serie de escaleras, y si no hay un ascensor, eso es lo que genera la discapacidad en esa persona que no puede caminar. Hay múltiples barreras arquitectónicas, pero no solamente físicas. Hay barreras actitudinales, hay barreras de comunicación. Y en el caso, por ejemplo, de la barrera de actitudinal, siempre decimos, no, es que ella tiene que tener una mejor actitud, o no, es que ella tiene que ser positiva, o ella tiene que echar para adelante. Y yo les invito a ustedes a un día estar sentados en una silla de rueda con una escalera enfrente y tener la mejor actitud positiva y estar sonrientes y decir, dale que yo puedo. Por más actitud positiva que tengas, a veces la persona con discapacidad no puede salir adelante, y ahí es donde necesita no solamente
de ese apoyo físico, sino también de ese apoyo humano. Y por eso es que vivimos en sociedad y por eso es que también está la responsabilidad social de que está en nosotros tener el deber de dejarnos ayudar y el derecho que tenemos de que los demás nos puedan ayudar a nosotros. Entonces es indispensable verse como parte de una sociedad en la que nosotros somos totalmente importantes. Y he ahí un estudio donde habla de que la familia experimenta calidad de vida en la medida en que sus miembros logran cubrir todas sus necesidades y cuentan con oportunidades para seguir y alcanzar metas. Entonces, es importante vernos como que si nosotros somos personas con discapacidad o tenemos una condición de salud que genera discapacidad, no solamente vamos a estar nosotros mal, sino que formamos parte de un núcleo familiar que se va a ver afectado por esa discapacidad. ¿Y por qué? Porque los medicamentos, o la mamá o el papá tienen que dejar de laborar por ir a citas médicas. Ah, pero es que yo tengo derecho a 144 horas por la ley 15 del año 2016. Sí, pero ¿y cómo se consigue eso? Usted va a recursos humanos, en recursos humanos le dicen, no, es que necesita la certificación de discapacidad del SENADI. Falso. Usted necesita solamente una referencia médica donde detalle que usted tiene un diagnóstico médico. Y ese diagnóstico médico es el que le refrenda a usted bajo recursos humanos de que usted tiene derecho a esas 144 horas que solamente pueden ser utilizadas para asistir a citas médicas, citas de rehabilitación y en el caso de los niños a actividades de la escuela. Si usted por X o Y motivo, y en el caso de la artritis, obviamente es muy usual que una persona se levante con dolores. Eso uno no lo previene, o sea, eso uno no lo va a sentir 2 días antes. El cuerpo no te va a avisar, dentro de 2 días me va a doler. Tú no puedes pedir permiso. Entonces, esas 144 horas o esos 18 días que da el Ministerio de Trabajo es una cosa. Y las 144 horas que por ley le corresponden a la persona con discapacidad son otras. Entonces, digamos que la persona con discapacidad tendría derecho a por lo menos 18 días, según lo que estipula el Ministerio de Trabajo, y 18 días adicionales que va a llevar el servicio a la Oficina de Recursos Humanos, descontándolo de un expediente adicional según las citas médicas, citas de rehabilitación que tenga la persona. Entonces, yo siempre le digo a la persona con discapacidad, nosotros asimismo como tenemos derechos, también tenemos deberes. Si usted sabe que usted es una persona con discapacidad y que usted tiene X o Y limitante, usted tiene que tratar de ser el mejor trabajador posible. Trate de llegar puntual, trate de justificar sus permisos, trate de que si usted se siente mal, llamar con tiempo, porque usted es una persona que se requiere dentro del área de trabajo. Entonces, que no lo vean como la persona que no tiene la capacidad de trabajar porque no quiere o porque no le da la gana, sino es porque su condición así no se lo permite. Tenemos también el constante error de pensar que nosotros no tenemos derecho a fracasar o a estar tristes o a tratar de ser de repente esa persona que se enferma constantemente y que pide permiso y normalmente tenemos miedo de tener que decir me siento mal y no voy a poder asistir mañana. Entonces tenemos que estar claros en que la persona con discapacidad sí tiene derecho a estar agotada, sí tiene derecho a estar triste. La persona con discapacidad puede ser feliz, puede ser exitosa, pero también es sujeto de momentos en los que va a tener obstáculos distintos a lo largo de su vida. Entonces, ¿de qué depende el derecho de la persona con discapacidad? El acceso, de la igualdad y de la equidad. Y hay múltiples, por ejemplo, subsidios en el caso de, por ejemplo, equiparación de oportunidades o equiparación económica que estipula la ley 134, donde habla de descuentos a nivel de luz, agua, teléfono, cable, descuentos en hospitales privados, por ejemplo, en boletos aéreos y en múltiples aspectos también en restaurantes para la persona que tiene la certificación de discapacidad. Pero tiene que quedar claro en la sociedad que hay varios tipos de beneficios para personas con discapacidad. Por ejemplo, está la certificación del Ministerio de Salud, que según el decreto 129 da gratuidad en todos los servicios de salud del Ministerio de Salud. Ese es uno para los adultos. El otro es la certificación de SENADIS, que es equiparación económica. El otro es el ángel guardián, que habla de lo que es pobreza extrema y discapacidad severa. Y el otro es la ley 59, que luego fue modificada, que habla de las enfermedades crónicas involutivas
e incluye a la insuficiencia renal crónica. Entonces, si nosotros llegamos a realmente conocer cuáles son esos marcos legales y normativos que nos protegen a nosotros, de esa forma vamos a poder elevar la voz y poder decir, ¿sabe qué? Este es mi derecho. Es que no es un favor, es un derecho que yo tengo desde que tengo una condición. Entonces, esa condición no me hace menos. Hay una ley que estipula que por cada 50 personas laborando tiene que haber una persona con discapacidad. Hay una ley que dice que el 2% tiene que colaborar o tienen que ser colaboradores con discapacidad y que, por ejemplo, el 5% de los estacionamientos deben de ser dirigidos para personas con discapacidad. Entonces, en el caso, por ejemplo, a nivel laboral, cuando una persona con discapacidad siente que tiene que tener algún tipo de ajuste en su área de trabajo por las necesidades físicas que tiene, eso se conoce como ajuste razonable. Y esos ajustes razonables tienen que ser individualizados porque no todas las personas son iguales, tienen que ser flexibles porque a lo largo del tiempo pueden cambiar, no necesariamente la discapacidad va a ser permanente, puede ser una discapacidad temporal. Entonces, en el caso, por ejemplo, una persona con artritis puede tener una discapacidad física, el uso del espacio es muy necesario. En el caso de una discapacidad visual, nosotros tenemos que tener acceso a lo que es el braille. En el caso de la discapacidad auditiva, si nosotros hablamos de inclusión, tiene que haber un derecho a lo que es el intérprete de lengua de señas, que hoy día digamos que está de moda y no se debería decir así, pero hay ahorita mismo muchos entrenamientos y cursos para tratar de entrenar a personas con lengua de señas. Sí. Y en el caso de la discapacidad mental, que digamos mental o intelectual, tendemos mucho a tener miedo de acercarnos a estas personas porque pensamos que van a ser agresivas, etcétera, y ahí es pues falta de conocimiento, falta de empatía, porque tenemos que tener tolerancia a las necesidades que puedan estar presentando las personas con discapacidad mental y tratar de que cuando nos vamos a dirigir a ellos sea mediante un trabajo estructurado, de no improvisar, de no llegarles como a asustarlos, porque obviamente su espacio es muy importante y hay aspectos pues que tenemos que considerar. Disculpe, licenciada Gisela, quiere decir que esas personas que tienen esa discapacidad, digamos, emocional o que el comportamiento, ¿serán como autistas o personas que tienen algún tipo de manejo como el manejo en multitudes o en grupos? En el caso de lo que es el autismo, es considerado una discapacidad intelectual según la Secretaría Nacional de Discapacidad, pero a nivel mundial es considerado un problema de neurodesarrollo. Entonces, eso lo vamos a ver mucho en los niños. Igualmente, por ejemplo, hay temas como en el caso de los niños, la hiperactividad o el déficit atencional que pueden caer dependiendo de la situación en una discapacidad mental o intelectual. Y la última, que es menos conocida, pero que es la que más se puede dar por los factores de riesgo a los que nosotros estamos sujetos, es la discapacidad visceral. Esa discapacidad invisible que nadie ve y que todo el mundo critica y que todo el mundo juzga. Está dentro de esa... Que no se nota, pero está en todos los pacientes de artritis, enfermedades crónicas y exacto. Se ve muy maquillada, pero está por dentro que no, hasta el diente le duele. Exacto. Por ejemplo, pacientes con enfermedades coronarias que pueden desarrollar una discapacidad, las personas con diabetes que pueden desarrollar una neuropatía o pueden ser amputadas o puede también en el caso de la insuficiencia renal crónica o el cáncer, que ahorita mismo en Panamá los índices son muy altos, y la artritis, que es uno de los más conocidos definitivamente, que muchas veces la gente no entiende que son episodios que nadie espera y que llegan en determinado momento y que uno tiene que estar sujeto a terapia física, a terapia ocupacional, incluso en el caso, por ejemplo, de que uno no esté pudiendo pues manejar la parte emocional, también la ayuda del psicólogo o del psiquiatra. Entonces, hay que evidenciar en el caso, por ejemplo, de las personas con artritis, si pueden dormir bien, si tienen que estar comprando medicamentos constantemente, si tienen el acceso a la salud, en el caso, por ejemplo, de la Caja del Seguro Social, del Ministerio de Salud, cómo se sienten ellos atendidos, en el caso, por ejemplo, de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que es el mayor ente
de discapacidad en Panamá. También hay asociaciones o organizaciones. Ustedes, por ejemplo, son una de las organizaciones más fuertes en el tema de artritis. Entonces, tenemos que ir buscando como vínculos, alianzas, transversalizando el tema, armándonos como de una red de apoyo realmente para poder fortalecer lo que es el tema de las personas con artritis en Panamá. La vida de una persona con discapacidad no es para nada fácil, y así como se dice que nosotros tenemos derechos, también tenemos deberes. Entonces hay que ver cómo pedimos las cosas, hay que ver cómo nosotros nos mostramos ante la sociedad. Sí es difícil, nadie va a entender lo que nosotros vivimos de repente con una situación de discapacidad, pero es importante tocar la puerta y decir, estoy aquí, esto es lo que estoy sintiendo, y no es que quiero que me tengas lástima ni que me quiero victimizar, sino que quiero hacerte ver que necesito empatía de tu parte. Entonces, empoderarse en el tema de la discapacidad, ser líder en la vida de esa familia que tiene una persona con discapacidad para lograr la independencia funcional posteriormente, es sumamente importante. Licenciada, y le voy a agradecer que, basándonos en lo que nos acaba de decir, de esto de la discapacidad visceral o la enfermedad visceral, que no se vea tan fácil como las demás, ¿cómo yo, como paciente con esta discapacidad, puedo certificarlo? ¿A dónde voy? Ok. ¿Cómo notifico mi discapacidad? ¿A quién acudo para poder notificarlo y que se me respete o se me dé el derecho pues, que me consideren, ¿no?, dentro de la parte laboral, por ejemplo? Ok. Como miembro de Junta Evaluadora ante la Secretaría Nacional de Discapacidad, les puedo decir que existe una serie de requisitos que ustedes pueden encontrar en la página web de la CENADIS. Ajá. En el caso de la discapacidad visceral se encuentran todos los requisitos, pero ustedes llevan, por ejemplo, un formulario que emite el CENADIS, que son de datos generales. Hay otro formulario que es el que debe llenar el médico, o deben de llevar la referencia médica y alimentar ese expediente de lo que es la cédula de la persona que tiene la condición de salud, y además de eso, del cuidador o de la persona que está a cargo de esa persona en caso de que tenga un dependiente o una persona que lo cuide. Y además de eso, también tratar de integrar toda la documentación de exámenes que tenga la persona a ese expediente o a esa documentación que usted va a dejar en la Secretaría Nacional de Discapacidad. Ojo que en el caso de la referencia médica tiene que ser la referencia, Más actualizada. no puede ser copia, exacto, tiene que ser la más actualizada, pero no puede ser copia. Eso es importante porque eso por ley se encuentra que tiene que ser la que firma el médico en el momento. Ajá. Y después de que eso uno lo deja en la Secretaría Nacional de Discapacidad, le dan una fecha, una cita para la certificación. Pero esa certificación tiene que pasar por una entrevista que emite, pues, o que integra una junta evaluadora donde va a estar un médico general, donde tienen que haber 3 profesionales por lo menos, un médico general, un psicólogo, un trabajador social, un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional. Entonces, cuando hacen esa evaluación, le van a preguntar, por ejemplo, datos generales de dónde vive, con cuántas personas vive, cuánto es su ingreso mensual, que eso no tiene nada que ver con la decisión final de la Junta, es solamente por datos estadísticos. Luego le van a decir si tiene algún subsidio, ayuda o beneficio económico de parte del Estado, que eso tampoco va a tener algo que ver con la decisión de la Junta. Y posteriormente, entonces le van a hacer preguntas como, por ejemplo, cuándo inició la condición de salud, exactamente en qué le afecta, si es en el tema físico, por ejemplo, si puede caminar largas distancias, si puede subir escaleras, si puede saltar, si puede correr, si tiene actividad física, si usted en el trabajo tiene algún ajuste en su área de trabajo, si en la casa tiene algún aditamento para poder desplazarse bien, si necesita ayuda para cocinar, si necesita ayuda para hacer los quehaceres del hogar, si necesita tomar medicamentos. Entonces son una serie de temas y preguntas que tienen que ver con 2 aspectos, el factor ambiental y el factor personal. De ahí, entonces, pues la Junta Evaluadora le dice que va a ser llamado para darle la decisión de la Junta y que tiene que ir a buscar los resultados al mismo lugar donde dejó el expediente. Eso se demora, para que ustedes sepan y tengan paciencia, alrededor de 2 meses más o menos.
la decisión de pues darle la cita y posteriormente un mes para darle los resultados. Licenciada Giselle, disculpe que la interrumpa. Eso es para la certificación que nos da Senadis como persona con discapacidad. Exacto. Pero si ya yo tengo mi carnet del auto, ¿verdad? Eso Sí. aporta también como prueba de que, pues como al principio que no podía manejar. No, en el caso de la certificación para el estacionamiento es algo totalmente distinto que solamente comprueba que usted tiene una movilidad reducida y necesita un apoyo para poder tener un estacionamiento específico en un área de un establecimiento público o privado. Ok, perfecto. Y cabe destacar que la persona que tiene ese permiso de estacionamiento tiene una fecha de vencimiento. Igualmente la certificación puede ser dada por 1 año, por 3 años o el máximo que son 10 años renovables. La certificación de que tengo una condición de discapacidad. Exacto. Para todos mis beneficios con Senadis. Exacto, que emite la Senadis. Ok. Pregunto, licenciada, una pregunta que tenemos aquí casualmente de este mismo tema. Si usted me cuenta o nos explica que tenemos pues los 18 días son 144 horas de discapacidad que nos dan como permiso para las terapias, ¿verdad? Sí. Dividido en 18 días o para una cosa, 18 días para otro, es lo que comprendo. Sí. Pero si yo requiero más de eso, porque mi discapacidad es más fuerte que eso, yo tengo un problema de que a veces no me puedo levantar por mi dolencia, con el certificado del Senadis podría pedir más días de capacitación o de atención. Sí, esa pregunta es importante y por eso lo decía. Lo que es la certificación de discapacidad de la Senadis no sirve para las 144 horas. Okay. La certificación de la Senadis es solamente para beneficios económicos. Ajá. En el caso de lo que es las 144 horas que está dada por la Ley 15 del año 2016, que eso de alguna manera inició con la Ley 42 de equiparación de oportunidades, establece que si la persona requiere de más de 18 días, la institución puede extenderle la cantidad de días. En algunas condiciones, por ejemplo, de la Ley 59 estipula que debe haber un consejo, un comité interinstitucional para trabajar lo que es, por ejemplo, la clínica del empleado, recursos humanos, el jefe inmediato, debe tener un trabajador social, debe tener un médico que avalen que esa persona se le debe de extender el tiempo de permiso para citas médicas o citas de rehabilitación. Ok, perfecto. Yo creo que hay muchas preguntas más, pero van a ir casadas con nuestra siguiente parte legal, porque es que hay cositas legales que tendríamos que consultarlas con recursos humanos, porque la certificación me ayuda y en teoría avanzo, pero legalmente hasta dónde puedo usar esa excusa o razón para que me den más horas o tiempo del espacio para poder tener las terapias, porque a veces me demoro son 3 horas en lo que voy y llego, que me lleva el cansancio. O sea, es un poco complejo, ¿no? El poder manejarlo a nivel de la institución y uno como persona con la discapacidad. O sea, es un poquito difícil, diría para los pacientes y para las entidades que a veces no tienen como la empatía, ¿verdad? Es lo que he conocido en el mercado, ¿no? Sí, exacto. Por eso la presencia de la licenciada Sofía, que con mucho gusto yo creo que nos puede aportar el conocimiento en el caso de derecho laboral. Sí, por ahora le voy a ceder la palabra. Le voy a agradecer, licenciada Gisela, por todo el conocimiento que nos ha regalado. De verdad que uno cree que sabe, pero cuando escuchan a personas como usted con tanta experiencia, nos ayuda a visualizar mejor el manejo de la enfermedad y la discapacidad, que pues nos ha tocado tenerla y tenemos que saber llevarla de manera amigable para nosotros y nuestro entorno, ¿no?
Así es. Que todo sea como de un ambiente positivo. Y le agradezco por su tiempo y por todo lo bonito que nos ha podido hacerlo fácil comprender el manejo de la discapacidad. Y le agradezco para poder entonces hacer las siguientes preguntas relacionadas al mismo tema a nuestra próxima invitada, la licenciada Sofía Lee Tessiu. Ella es una abogada especialista en derecho laboral, una profesional que tiene más de 15 años en el manejo de las asesorías y habilidades de negociación en convenios colectivos y arbitrajes laborales. Ella tiene un vasto conocimiento en todo lo que son las leyes laborales, la parte de cómo se negocian los convenios colectivos, el pliego de violaciones. Ella tiene también mucha experiencia en el conocimiento de cómo es el tema del arbitraje en el momento de grupos laborales y pues la parte de los derechos laborales de las personas y sobre todo con discapacidad. Así que con ustedes, licenciada Sofía Lee, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Quería saber, primero que todo, si pueden ver la pantalla, si pueden ver el PowerPoint que acabo de poner. ¿Lo pueden ver? A ver, vamos a apretar, deja apretarle al técnico si no, nos vemos bien. Se ve como en un cuadrito. No sé si es que hay que hacerle algo diferente a Dame eso. un segundo. Tengo que compartirles la otra pantalla. Vamos a ver. Yo la puedo ver a usted perfectamente. Pero no veo la pantalla que estaba mostrando. Licenciada, yo le tengo bastantes preguntas relacionadas a lo que la licenciada Gisela nos dijo, que tiene que ver con la parte del derecho, ¿sabe? Yo las anoté. Sí, bueno, perfecto. Perfecto, entonces esta parte ya la tenemos adelantada. ¿Pueden ver el PowerPoint? Ahora sí, lo pueden ver en grande. Ok, bueno. Vamos a continuar así para no atrasarlos. Buenas noches a todos. Es un poco tarde, así que yo voy a tratar de hacer esto lo más rápido, sucinto posible y lo menos aburrido posible, porque bueno, este tema en materia legal, lo que es estrictamente lo que dice la ley, tiende a ser un poco aburrido o tedioso de explicar. Así que voy a tratar de hacerlo pues lo más ameno y lo más sencillo posible para ustedes. Me presento, mi nombre es Sofía Lee, yo soy abogada, soy especialista en derecho laboral, tengo más de 15 años de experiencia, me veo un poco más joven de lo que soy, pero tengo muchos años trabajando y viendo estos temas, dentro de ellos pues todo lo que tiene que ver con fueros de, en un momentito, no sé si, ¿me puedes escuchar bien? Perfecto. Sí, lo hice, pero no sé por qué no está funcionando. Eh, sí, no está funcionando. Así que, digo, si pueden ver la pantalla, aunque sea en pequeño, es una guía nada más, ¿no? Voy a tratar de hacerlo un poco más como conversatorio, como hizo Gisela. Ok. Ok, bueno, dicho esto y como les mencionaba, dentro de los temas que manejo están aquellos que tienen que ver con los distintos tipos de fueros o protecciones que tienen los trabajadores. Y dentro de ellos, bueno, está obviamente el fuero de discapacidad y el fuero de enfermedades degenerativas, eh, involutivas o crónicas. Así que bueno, arranquemos. Muchos de los temas que voy a tocar ya los dijo en detalle Gisela, así que yo lo voy a tocar muy por encima, nada más estrictamente a lo que indica la ley. La ley, una de las leyes más importantes
y que protegen al trabajador discapacitado es la Ley 42 de 1999, que es la ley por la cual se establece la equiparación de oportunidad para las personas con discapacidad. En el artículo 45A de la Ley 42 se establece lo más importante para ellos, que es la creación del fuero. ¿Qué es un fuero? Un fuero es una protección. En este caso en específico es una protección contra el despido. En un caso común y corriente o para una persona que no sufre de discapacidad, ustedes sabrán que un despido puede ser un despido directo, ya sea con causal o sin causal, dependiendo de la antigüedad que tenga el trabajador en la empresa. Una persona puede ir, el empleador puede ir a darle una carta de despido y eso termina la relación laboral. Dicho esto, el fuero o esta protección que se crea es para evitar que haya un despido directo a las personas discapacitadas. ¿Por qué? Porque hoy en día los empleadores pueden, aunque tengas más de 2 años trabajando en una empresa, que es lo que nosotros establecemos como estabilidad laboral. Una vez tú tengas más de 2 años laborando en una empresa, se crea esta estabilidad y no puedes ser despedido si no hay causa justificada de despido. Sin embargo, y la realidad es, en la práctica, es que algunas empresas no siguen estrictamente lo que dice la ley y a veces realizan despidos unilaterales sin que haya causales de despido. Una causal justificada de despido, ellos deciden pagar la indemnización y dicen, bueno, si el trabajador me demanda, no importa, yo pago la indemnización ante el tribunal y no pasa nada, pero ya yo saqué a esa persona. Entonces, el fuero, esta protección, es para evitar esto. Pero esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Una persona discapacitada puede ser despedida? Sí, sí puede ser despedida, pero el empleador debe pedir una autorización de despido ante los juzgados seccionales de trabajo. ¿Qué significa esto? Esto es lo que nosotros llamamos como una solicitud de desafuero. Es decir, el trabajador debe presentar una autorización o solicitud de autorización de despido ante los tribunales y esto es básicamente una demanda donde se establece cuál es la causal cometida por el trabajador discapacitado y cuáles son las pruebas de tal. Entonces, este proceso conlleva que sea notificado el trabajador discapacitado y tendrá su tiempo oportuno para contestar la demanda, se entra a una audiencia y entonces es el juez el que decide si esta causal que presentó el empleador es válida o no. De ser válida, entonces se autoriza el despido. De no ser válida, entonces no se autoriza el despido. Licenciada, perdone que la interrumpa, pero es que esto me preocupa un poquito, porque, por ejemplo, si la persona que tiene la discapacidad desarrolla, por ejemplo, una discapacidad con la nefritis lúpica y tiene un problema de que hay que hacerle diálisis, ¿qué capacidad tiene esa persona para poder estar con el ánimo después de la diálisis, por ejemplo, para tener la energía o sea, fue algo que salió pues por la enfermedad, o sea que por culpa de eso va a perder el trabajo porque obviamente ha perdido días de trabajo y no puede estar como después de la diálisis, sabe que no se siente bien y no va a cumplir una cantidad de horas, pero al final es una condición que no fue como causada por uno mismo, sino que bueno, salió. O sea, ¿cómo se maneja? Sí, te entiendo perfectamente y entiendo tu preocupación. Más adelante voy a entrar un poquito más en detalle de lo que son las causales de despido justificadas que debe o puede utilizar el empleador. Un empleador no puede simplemente alegar cualquier causa o cualquier hecho para despedir a una persona. Siendo ellas el hecho de que la persona es discapacitada, eso no es una razón para despedir a una persona. Sí podemos entrar en el tema de que quizá hay ausencias injustificadas, eso es otro tema. Pero como explicó Gisela, los trabajadores discapacitados tienen 144 horas de permiso remunerado para ellos poder asistir a sus citas, a sus diálisis, fisioterapias, etc. Y
de ellos necesitar más horas puede ser prolongado a 144 horas adicionales, que tiene todo un proceso, el cual explicó Gisela, tiene todo un proceso especial para que se les pueda otorgar. Así que dentro de eso, esos permisos, esas ausencias estarían justificadas y por lo tanto no entra dentro de esa causal para ser utilizada por el empleador para que sean despedidos. Pero el simple hecho de que una persona sea discapacitada no es una causal de despido. Pero bueno, más adelante voy a dar un poquito más de detalles sobre eso. Ahora, algo importante de lo que mencionaste es qué fuerza tienen estas personas de entrar en este litigio laboral. Porque como lo dije, esta solicitud de autorización de despido es ante un tribunal, es ante un juez y básicamente es una demanda. Y el trabajador debe ser notificado y debe contratar un abogado. Ahora bien, el Ministerio de Trabajo tiene una oficina de abogados de oficio que conozco la gran mayoría y son muy buenos, y al ser abogados de oficio, pues obviamente eso es gratis para el trabajador. Claro. Así que ellos pueden ser referidos, una persona discapacitada, un trabajador discapacitado en esta situación puede contratar su propio abogado privado si quiere, o puede ser redirigido a la oficina de los abogados de oficio, los cuales tienen muchísima experiencia en estos temas. También algo importante, y entrando un poquito más en lo que es el mismo procedimiento legal, pero más que todo como para los abogados, ¿no? La carga de la prueba recae en el empleador, quien debe probar que el trabajador discapacitado incurrió en ese hecho o en esa causal es el empleador, no el trabajador. O sea que sí, el trabajador en todo caso es parte del proceso y él puede presentar pruebas si quiere y si las tiene. Sin embargo, no es tanto una obligación porque quien debe probar la causal es el empleador. O sea, la carga de la prueba recae en la empresa, no en el trabajador. Así que eso facilita un poco el proceso para el trabajador. Ok. Una consulta sobre esto mismo. Si yo quiero trabajar en la empresa AB y aplico porque tengo todas las capacidades y siento que soy una buena contadora y puedo trabajar, pero ya tengo la discapacidad, ya tengo una situación, ya tengo un problema de artritis reumatoide y a veces tengo esclerosis, que tengo que declararle a mi empleador que tengo esa discapacidad antes de poder entrar. O sea, es mi deber como paciente o como solicitante explicarle eso a ellos. La ley establece que es obligación de una persona que sufre un tipo de discapacidad laboral o de un tipo de enfermedad degenerativa, involutiva o crónica, informar a su empleador de que lo tiene. Cuando, de que lo sufre o de que tiene esta discapacidad o que tiene un tipo de afectación o que sufre de esta enfermedad degenerativa o crónica. Pero ¿a qué se refiere esta ley? A cuando ya eres trabajador. La ley no te establece en caso tal de que si vas a aplicar. Sin embargo, en las aplicaciones, en la mayoría de las aplicaciones, si no es que por decir todas, siempre hay alguna empresa que no lo hace, te preguntan si sufres algún tipo de discapacidad o de enfermedad. Y si no lo declaras por miedo a que no te vayan a contratar y dentro del primer mes la empresa se entera de que en efecto mentiste, porque eso sería mentir, dar una información falsa, eso es una causa de despido. Okay. Ellos pueden terminar la relación. Así que lo ideal es, y lo correcto es, que sí informen a su empleador o lo establezcan en su solicitud de empleo. Ahora bien, si es una persona que tiene todas las capacidades para hacerlo y que pueda hacer ese puesto de trabajo sin que su enfermedad o su discapacidad lo incapacite para realizarlo, tiene todas las aptitudes,
a la empresa le conviene contratar a la persona, porque debe cubrir con el famoso 2%. Y Ajá. hoy en día es muy difícil, y se los digo porque yo soy abogada de empresa. Entonces, desde esta perspectiva, y me gustó mucho lo que dijo Gisela, porque pudimos ver la perspectiva desde el punto de vista del trabajador, Ujú. eh, por lo cual hace interesante esta docencia, porque se pueden ver Ambas caras. Hola, ¿nos escuchan? Sí. Perdimos la Gisela, señal ¿nos escucha? perdimos la señal con la licenciada Gisela. Con Sofía. Wow. Sí, vamos a esperar porque esto está demasiado interesante. Y es- ajá, ajá. Ok, ok. Y quiero, eso voy a esperar que regrese Sofía, pero, por ejemplo, en la parte del derecho, supongamos que yo no tengo la discapacidad, pero un hijo mío sí. ¿Cómo, entonces, cómo entra el beneficio? Ajá, correcto. Ok, o sea, pero también tengo que hacer el mismo, voy a volver a repetir lo que usted más o menos nos comentó anteriormente. O sea, voy con todo mi certificado, como dijo Sofía, llevo mis certificaciones, llevo todos los papeles de mi, por ejemplo, de mi hijo, y explico todo, que yo soy la persona que, o sea, la tutora, o sea, lo mismo, nada más que en el caso sería a mí acudido, pues, ajá. No sé qué pasa aquí, vamos a ver. Ustedes disculpen los partes técnicas, esto es en vivo y como es en vivo, pues estas cosas nos pasan porque los wireless se activan en el universo. Ajá, Gisela, exacto, exacto. Pero igual estamos aquí aprendiendo y estamos, bueno, aprendiendo cosas que la verdad que uno piensa que la sabía, pero qué va. Gisela, creo que tu cámara está apagada, no sé si estás, o tú me puedes ver a mí. Sí, ya está prendida. ¿Ya? Ok, Sí, listo. Ok, sí, estábamos hablando de lo si yo tengo una persona, un hijo o un sí. familiar que yo soy, pero ¿qué? O sea, familiar sería mi hijo, mi hija, esposo, mamá. Sí, en el caso de los niños, cuando uno es la mamá, el papá, el representante legal o el tutor, pues serían normalmente los papás. O en caso pues de que el niño tenga algún cuidador, también el cuidador que sea representante legal. Pero en el caso de los adultos, por ejemplo, que obviamente ya cuando pues son personas de la tercera edad, tienen esta cierta dependencia de uno,
entonces sería la mamá, el papá, el tío, el abuelo, dependiendo de si esa persona con discapacidad no tiene nadie pues que lo apoye en la asistencia a las citas médicas o citas de rehabilitación, y uno tendría que refrendar con la documentación necesaria ante recursos humanos que uno tiene este familiar con discapacidad y por ende requiere de esas 144 horas. Ajá, pero bueno, a veces pareciera que, porque es que, por ejemplo, si la persona vive la 24 de diciembre y no tiene auto y tiene que recoger al niño, o sea, salir temprano con el tranque para llevar al niño a la terapia que queda en la, ¿cómo se llama? En transísmica. Sí. Y son 2-3 horas mientras que llega, mientras que es todo el día casi. Porque Sí. termina, llegó a las 8 de la mañana, pero la tienen a las 10, ¿no? Exacto. Y entonces fueron 3 horas de terapia, ajá, acuático, ajá. Cuando termina, entonces son 4 horas más de vuelta y ya no puede trabajar porque ya son las 4 de la tarde. Exacto. 4 para regresar, fue todo un día de... Toda una jornada. Y ahí fue, o sea, 7-8 horas de un solo día. Claro, ahí es donde uno tendría pues que constatar con el jefe inmediato el hecho de que la cita médica fue en tal lugar, de que fue de tal duración y de que el médico tratante no solamente ponga el horario de la asistencia a la cita, sino que lo apoye en esa situación de el tiempo que le toma regresar a la casa para poder devolverse al trabajo. Correcto. Y es que tenemos casos de madres que están solas, tienen, sí. o sea, y hacen el esfuerzo por trabajar, la cabeza la tienen como loca porque entre cómo lo llevan, y hay que pedir permiso, no quieren quedar mal con el trabajo, pero tienen al niño solo porque la abuela no puede ayudar, o sea. Y eso es importante que lo mencione porque está el binomio pobreza-discapacidad, donde vemos a muchas mamás solteras con los niños con discapacidad o abuelas que tienden a ser las responsables de los niños con discapacidad y a no tener la ayuda necesaria para poder cubrir las necesidades básicas o de citas médicas y rehabilitación de estos pacientes. Así es. Y voy a aprovechar esta misma pregunta aquí sobre este mismo caso. Ok, tengo 2 preguntas relacionadas a esto. Soy extranjera, tengo 56 años y tengo un diagnóstico desde el 2019. O sea, tengo ya toda una vida de vivir aquí. Sí. ¿No? Y cotizo desde octubre del 2018 en el Seguro Social. Entonces, por ser extranjera, puedo aplicar el beneficio de las pensiones adelantadas o de estos permisos con Senadis, o sea, igual que el panameño. ¿No? Sí, de hecho, la certificación de discapacidad lo dice en el caso de la ley 134 para nacionales y extranjeros. Pero ojo que en el caso de los extranjeros deben de tener todos los papeles en regla, porque ya me tocó el caso de una paciente que fue a sacar los documentos y cuando le digo, ¿me puede dar por favor el pasaporte? No, es que yo estoy ilegal. Entonces, ahí por más que uno quiera ayudar, realmente la ley es la ley y tiene sus requisitos. Entonces, queda uno pues de manos cruzadas o de no saber cómo poder apoyarlo en ese sentido. Claro, ok. Y pregunto, supongamos que si soy extranjera, pero ya tengo 10 años viviendo en Panamá, tengo papeles en regla, yo cumplo con todos los requerimientos que la ley pide, y pues trabajaba en una empresa en Panamá, me puedo pensionar, o sea, puedo aplicar a la pensión porque me pagan seguro social en esa empresa para poder, pues, de invalidez, pues. En ese caso sí tengo que aceptar que no cuento con esa información, así que queda de tarea pendiente investigarlo. Vamos a investigarlo porque, por si acaso. Exacto. Lo más seguro es que a lo mejor hayan cambiado las reglas, pero no lo sabemos. Sí. Por ahora no sabemos. Ok. Y puedo aplicar a los beneficios de Senadis, como por ejemplo estacionamiento y el descuento de todo lo que hemos hablado de los descuentos, aunque sea extranjera, cumplo con las reglas, cumplo con mi pasaporte, ya tengo mi cédula, digamos, Sí. ¿Aplicaría como una persona más dentro del beneficio? Ustedes, de hecho, si desean buscar cuáles son los beneficios, en Google ponen Acodeco beneficios en discapacidad, Acodeco beneficios en discapacidad, y ahí les sale una lista grande
de los beneficios en todos los aspectos que cubre esta ley 134 para las personas con discapacidad, ya sean nacionales o extranjeros. Y que obviamente sean debidamente certificados por la Junta Evaluadora de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Ajá, con el proceso que nos contaba, Sandra anterior. Ajá. Sobre cómo era el proceso para inscribirlo. Exacto. Ok, una pregunta que también nos hicieron aquí. Bueno, no sé si esto nos puedes ayudar. Si ya tengo la pensión por invalidez, ¿verdad? Antes de cumplir la edad de jubilación, pero cuando ya, digamos que tengo 50 años y tengo la certificación de invalidez, pero me jubilo en 3, puedo aplicar, o sea, pierdo una, quedo con la otra. ¿Cómo? Tengo entendido que los beneficios de la certificación de discapacidad en cuanto a descuentos, beneficios económicos son muy parecidos a lo de los jubilados. Ajá. Entonces se puede gozar o de uno o del otro. O el otro, ok. Sí. Ok, aquí, bueno, ajá. Estoy aquí leyendo todas las preguntas porque son bastantes. Y lastimosamente Sofía, no sé, pero ella nos hubiera podido ayudar en este sentido de la parte legal. Sofía, la internet nos fregó y no está con nosotros. Sí, contigo, lo que nos estaba diciendo era muy valioso. Sí. Bueno, esto nos queda para otra docencia con ella. Claro. Y volvimos a dar el seguimiento, ¿no? Ya estamos terminando algunas preguntitas. Si mi hijo tiene una discapacidad y debo llevarlo a las citas médicas, ¿me cubre el derecho? ¿Incluye los descuentos? Ajá. Por ejemplo, si mi hijo tiene una discapacidad y debo llevarlo a las citas médicas, ¿me cubren sus derechos, incluyendo los descuentos? Tendría que yo sacarle el beneficio a mi hijo en todo caso, ¿no? Sí, al hijo, pero esa pregunta también es importante porque hay que aclarar. Yo mencioné que hay un resuelto que es el 129, que habla de la gratuidad de los servicios de salud en todas las áreas del Ministerio de Salud, o sea, patronatos, puede ser el Instituto Nacional de Medicina Física, Hospital del Niño, Hospital Santo Tomás, y todo lo que tenga que ver con el Ministerio de Salud. Ahí eso le exonera de lo que es el pago de la consulta externa, porque ya para lo que es los beneficios económicos de la certificación de discapacidad de la CENADIS sería con empresas privadas. Privadas. Sí. O sea que, por ejemplo, si por ejemplo la persona no tiene seguro social y va a el Santo Tomás, sí, a dar un seguimiento de las citas médicas que es $1, $5. Si usted tiene el carnet de discapacidad que emite el MINSA, entonces, que emite el MINSA, que esa es otra serie de requisitos, entonces se le exonera del pago. Usted nada más enseña el carnet y la gente de evaluación socioeconómica, el personal, inmediatamente pues le da el acceso libre sin tener que pagar el... Pero sería solamente para, en todo caso, el Santo Tomás y los Misacapsi y Hospital del Niño. Hospital del Niño. Ajá. Ok. Sí, porque es un menor de edad, en todo caso. Sí, exacto. Ok, pero eso es muy bueno. Lo que pasa es que por desconocimiento, sí, los padres no sabemos qué hacer. Exacto. Y las familias tampoco. Por eso yo les decía que uno de los deberes de las personas con discapacidad es eso, o sea, tener acceso al conocimiento. Es la única manera de poder elevar la voz y hacer respetar nuestros derechos. Claro, ¿no? Y también conocer, por ejemplo, que yo llegue con mi bebé o mi hija al Santo Tomás, al Hospital del Niño, porque tiene una convulsión debido a la enfermedad. Sí. Y que me digan que no se puede porque no está asegurado. Pero yo tengo un carnet que dice, aquí está mi certificación y todo, y me avala, y que me den pues el servicio tal cual, ¿no? Exacto. Eso es una gran ayuda. Claro. No es tan malo el servicio al final del día, no está mala la... No, el Hospital del Niño es centro de referencia nacional, uno de los mejores en Panamá. Por supuesto, sí. Vamos a esperar de todas maneras, parece que ya Gisela Sofía. Pero que Sofía ya va a tratar de entrar, pero mientras tanto sigamos con las preguntas que están muy buenas. Ok, importantísimo. Las personas a veces no saben, por ejemplo, me pasa,
cuando veo a personas que no tienen el carnet de discapacidad del Senadis y se estacionan en el espacio de Senadis porque, yo tengo una dolencia, pero ¿dónde está la certificación? ¿No? Exacto. Llegó Entonces, Sofía. ¡ay, Sofía, regresaste! Te extrañamos, pero resolvimos Exacto. varias las preguntas. Sí. A esta hora, como no hay nadie, parece que hasta cortaron el internet. ¡Qué barbaridad! Yo creo que el contigo no estaba contigo. Sofi, estaban haciendo una pregunta de pensión e invalidez en el caso de los extranjeros, y ahí sí yo, pues, eso se sale de mi conocimiento, así que no sé si Claro, la lo voy a licenciada repetir. hace la pregunta nuevamente, sí. Ajá. Déjame ver si yo Sofía, la puedo contestar. A ver. Sofía, mira, soy extranjera, tengo 56 años, ¿no? Y tengo pues el diagnóstico me lo pusieron desde el 2019, ¿no? Yo cotizo el 2018, hace un año atrás, antes de eso. Yo puedo aplicar al beneficio de pensión, invalidez, aunque sea extranjera. Si tiene, a ver, si está en empresa privada y está cotizando en el Seguro Social, sí, ella puede pedir pensión de Ajá. invalidez. También, ahora, también es un tema, el tema de la Caja de Seguro Social es muy específico. Entonces, dependiendo de lo que necesite solicitar, van a haber temas de edad, van a haber temas de cuotas, pero si cumple con los requisitos sí se le va a dar, sí se le puede dar. Pero por el simple hecho de ser extranjera, eso no te quita el derecho a solicitarlo o que te lo otorguen. Si no te lo otorgan es por otras cosas. Ajá. Es porque no llegaste a las cuotas, no tienes el tiempo suficiente, no has llegado a lo que te permite llegar al mundo para que te den esa pensión, por ponerte un ejemplo. Pero cualquier extranjero que esté laborando en una empresa privada y esté en planilla y por ende la obligación de estar en el Seguro Social, inscrito en el Seguro Social, puede pedir su pensión de invalidez. Ok. Y por ejemplo, si yo como extranjera, ¿verdad? Que pues trabajo y me descuentan mi seguro social y todo, pero es mi hijo el que tiene la discapacidad o desarrolla la discapacidad. ¿Qué pasa? O sea, Ok, ¿cómo sería? a ver, vuelvo y repito. Tengo Si 5 años en Panamá, papeles en si es, regla, y estoy si trabajando. eres extranjera que si eres un extranjero o una extranjera que está trabajando en una empresa privada y tienes un hijo o una hija con discapacidad, el fuero te protege a ti. Ok. ¿Ok? La ley te lo establece porque el fuero no protege únicamente a la persona con discapacidad. El fuero protege a la madre o al padre o al tutor o al representante legal de la persona con discapacidad. Ok. Entonces, usualmente se protege a la madre. Ahora, no puede ser la madre y el padre, es o protege a la madre o protege al padre, no pueden ser los Ajá. dos. Que los dos apliquen el beneficio, cada uno por su lado. Yo quiero, exacto. No, es al uno o al otro. Entonces, usualmente se protege a la madre cuando el hijo es menor de edad, pues obviamente no puede andar solo por ahí para sus citas y demás, así que necesita que ese representante legal, ese acudiente, lo lleve a sus citas médicas. Así que todos esos derechos que le brinda la ley a la persona discapacitada, se lo va a brindar a la madre o al padre o al tutor o al representante legal encargado de esa persona discapacitada. Ok. Entonces, en caso de que sea un hijo menor de edad o inclusive mayor de edad, pero que no puede valerse por sí solo, va a proteger a esa persona. Eso incluye las 144 horas de permiso remunerado al año o su extensión, que fue lo que mencionó Gisela. Entonces, esas horas ellos tienen derecho a pedirlas. Sí, ahondando un poquito más en el detalle de lo que había mencionado Gisela respecto a las 144 horas al año de permiso remunerado, la ley es muy específica en establecer que para ese permiso, para que se otorgue ese permiso remunerado,
se debe solicitar permiso previo y debe haber una comprobación posterior. ¿Qué significa eso? No es que yo tengo mi cita y yo digo, bueno, es que mi hijo tiene la cita mañana, así que yo mañana simplemente no voy al trabajo. No, si es una cita programada, se debe pedir el permiso y decir, bueno, para tal día yo tengo una cita o mi hijo tiene una cita para tal cosa. Entonces, se le da, bueno, yo creo que me voy a demorar 4 horas o creo que me voy a demorar todo el día y por lo tanto, cuando lleguen a atenderse, deben pedir una constancia médica. Y al pedir la constancia médica, cuando lleguen deben presentar los recursos humanos. Esa es la comprobación posterior. A veces hay casos que son urgencias, como lo que dijo Gisela. Una persona con artritis no puede decir yo en 2 días me va a doler y decir solo a recursos humanos. No, o sea, obviamente es irreal. Eso es cuando están esos temas, obviamente son excepciones a la norma, porque la norma sí dice debe pedirles un permiso previo. Pero cuando hay este tipo de excepciones, lo correcto es llamar a recursos humanos o a su superior y decirles, tuve una recaída, voy a ir al doctor y quiero que esto salga dentro del permiso, ¿no? De los permisos de las 144 horas y llevar la comprobación posterior. Ahora, en todo caso, si esa persona es incapacitada, eso no entra dentro de las 144 horas, porque esos son permisos para atención de citas, para control, etc. Pero si es por un tema de que tuvo un flare-up, tuvo una recaída, y la persona es incapacitada, entonces esa incapacidad recae en los 18 días del fondo de incapacidad que se refiere al Código de Trabajo. O sea, ese es otro tipo de permiso. Si hay una incapacidad de por medio, pero si es para la atención de una cita médica por control o para ir a fisioterapia, eso entra dentro de las 144 horas de permiso. Y voy a aprovechar una pregunta sobre esa misma pregunta. Supongamos que, ok, no pido permiso porque yo soy muy fuerte y voy con mi dolor, pero estando en el trabajo me pongo mal y me tengo que retirar. ¿Cómo se manejaría eso? Porque yo soy fuerte, yo me tomé la pastilla, yo voy a trabajar para que no me saquen del trabajo, pero llegando al trabajo, estando en el trabajo, porque la silla no es cómoda, la silla es dura, mi espalda, no aguanto la espalda, tuve mala noche, pero yo llegué a trabajar y a las 2 horas ya estoy que me desmayé o no puedo. ¿Cómo se manejaría eso? Me tengo que retirar. ¿Cómo sería? Eso entra dentro de las excepciones, ¿no? De las excepciones, y obviamente si es una persona que en ese momento empieza a sentirse mal y dependiendo de qué tan mal se sienta, porque eso cabe en cualquier caso, ya sea una persona discapacitada o no. A veces uno llega bien al trabajo y de repente te empiezas a sentir mal. ¿Qué es lo correcto? Anunciarlo a su superior. Okay. Lo que no deben hacer, por favor, sigan mi consejo, se los estoy diciendo por algo. No simplemente se vayan sin decirle a nadie. Eso es abandono del puesto de trabajo y una causal de despido. Okay. Anuncien a su superior o a su supervisor o al gerente del área, me siento mal por tal y tal motivo, me tengo que retirar. El empleador no puede obligar a quedarte si te sientes mal. Si sí te obliga a quedarte, puedes ir al Ministerio de Trabajo y presentar una citación, pedir una inspección, etc. Pero suponiendo que esto no sea un caso extremo, ustedes anuncian que se sienten mal, se retiran, lo ideal es que vayan al médico y les dé una incapacidad por ese día. Porque obviamente si se sienten tan mal que se tuvieron que ir del trabajo, lo que cabe es que sean incapacitados. Y eso no va dentro de las 144 horas. Ok. Sofía, cuando en tu ausencia hubo una consulta importante que quisiera que nos las vuelva a preguntártela porque es un tema legal. Igual Gisela y yo quedamos un acuerdo, pero vamos a hacer la parte legal para ver si las dos acordamos a la misma opción. Mira, vale. Si ya tengo la pensión por invalidez antes de cumplir mi edad de jubilación,
cuando llegue a la edad de jubilación, o sea, hoy tengo la pensión a mis 50 años, ¿verdad? Y me voy a jubilar en un par de años, o sea que, y ya llegó el día de la jubilación, ¿ok? Al momento de la jubilación, ¿qué me van a respetar? O sea, ¿el que me paga más o me lo van a hacer un mix? ¿Cómo va a quedar eso? ¿Cómo queda la situación, la condición? Tengo hoy la pensión por invalidez, pero el otro año me voy a jubilar. ¿Cómo sería entonces el pago? ¿Cómo quedaría eso? ¿Cómo quedaría eso? Eso va a depender del tipo de pensión. A ver, yo no soy experta en temas de seguro social, pero dentro del conocimiento que tengo, lo que les puedo responder es, eso va a depender del tipo de pensión que tenga. Porque Okay. no todas las pensiones de invalidez son iguales. Hay parciales y hay absolutas. Cuando son absolutas, cuando es absoluta y ya no puedes trabajar, va a depender del monto de dinero. Cuando es parcial y depende de ese tipo de parcialidad, porque puede ser por un cierto porcentaje y tú tienes tu pensión por invalidez parcial y puedes seguir laborando. Cuando es así, entonces, esto entra a un comité dentro de la Caja del Seguro Social y ahí me parece que en algunas pensiones te dicen no puedes tener dos pensiones. Si la más alta es tu pensión de invalidez, te mantienes con la de validez. Si la más alta es la de la jubilación, entonces lo ideal es que te quedes con la jubilación. Pero si es parcial y puedes aplicar a la otra, lo más probable es que te vayan a hacer un mix de los dos. Sin embargo, para eso sí yo sugiero que le hagan la consulta a un experto que maneje temas de seguro social. En mi oficina trabaja la licenciada Janet Barrera, que ella es experta en temas de seguridad social. Por eso yo no me meto en esa área, yo se lo dirijo a ella. Así que cualquier cosa, pues con mucho gusto yo puedo, luego les dicto el correo, le pueden mandar un correo si tienen una Sí, consulta. ahora al despedirnos usted nos regala los teléfonos, sus correos, su Instagram de cada una para aprovechar la oportunidad y que nuestros participantes puedan conocerlas a las dos y pues uno nunca sabe. Nunca sabe cómo pasarlo. Ok, a ver, déjeme revisar, tengo más preguntas. Ya la pensión validez. Vamos a ver, Gisela, a ver. Yo voy a aprovechar, Baciel, en lo que buscas una pregunta. Yo quiero mencionar un par de cosas más porque, bueno, quedé en medio de la presentación. Perdón. Quiero mencionar un par de cositas importantes que, bueno, dentro del tema de discapacidad y del fuero, su protección y los permisos, también es importante, y como yo les mencionaba a Luris por teléfono, yo quería mencionarles también sobre el decreto ejecutivo 45 del 2022 que crea el fuero o la protección para las personas que sufren de enfermedades degenerativas, crónicas o involutivas. Ahora bien, es en esta misma ley también donde se establece que es responsabilidad del trabajador decir de manera o informar de manera oportuna o presentar las certificaciones de que tienen o sufren este tipo de enfermedad a recursos humanos o a su superior o a la empresa, pues, que deben informar. Ahora, ¿cómo tú pruebas y muy distinto al tema de discapacidad, lo que había mencionado Gisela, pero cómo tú pruebas que tienes o sufres este tipo de enfermedad? Hay dos maneras. Lo ideal, como indica la ley, es a través de la Comisión Interdisciplinaria de Certificación Física o Mental de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Salud. Es decir, esto no se hace ante la Caja del Seguro Social, es ante el Ministerio de Salud. Si no puedes conseguir esa certificación al momento en que la quieres presentar, entonces puedes presentar 2 certificaciones médicas de 2 especialistas. Por ejemplo, la diabetes, no soy doctora, pero asumo que la debe haber un urólogo, entonces debes presentar 2 certificaciones de 2 urólogos, ¿ok? Si es un tema de cardiología, debes presentar 2 certificaciones de cardiólogos. No pueden ser 2 certificaciones de médico general. A ver, deben ser de especialistas. Vámonos
para estar de nuevo clara, si yo tengo que presentarle a mi empleador, ¿correcto? Mi discapacidad, ejemplo, diabetes o el internista que lo ve y si tuviese artritis al reumatólogo, ¿correcto? O sea, cada uno con su diagnóstico. Es correcto. Ajá, y entonces con eso, ¿qué hago? Es presentárselo al empleador. Ajá. O sea, y eso... cuando tú vas a informar sobre tu discapacidad o sobre la enfermedad degenerativa que sufres, lo ideal es que presentes la certificación de la Comisión Interdisciplinaria del Ministerio de Salud, pero si se complica mucho en que te la den, entonces debes presentar 2 certificaciones del especialista que trate esa enfermedad o que esté viendo tu discapacidad. Ajá, eso para dejar en mi file claro cuáles son mis condiciones de ambos especialistas, ¿correcto? No, que tienes la condición. Ajá. No cuáles son, sino no cuáles son tus limitantes o lo que sí puedes hacer. Es que lo sufres, que lo tienes, que lo padeces. Ahora bien, la certificación que te da la comisión interdisciplinaria sí es más detallada y sí va a decir hasta qué grado lo sufres y puede venir con recomendaciones, que eso también lo hace el Seguro Social. Creo que Gisela lo mencionó, ella debe ser experta en este tema. La Caja del Seguro Social tiene una comisión que evalúa y que es la que te evalúa para pensiones pensión de invalidez, ya sea para que sea parcial o absoluta. Esto tiene todo un proceso que puede demorar varios años. Y ellos pueden dar recomendaciones de que, recomendaciones a las empresas, esto es un papel que te dan por escrito, de que no debe hacer el trabajador y cuáles son sus limitantes. Por ejemplo, debe tener una silla ergonómica, debe pararse cada 2 horas y caminar por un lapso de 10 minutos. No debe cargar cosas que sean mayores a 5 libras. No debe estar en la computadora por un tema de vista. Por ejemplo, yo tuve un tema de vista hace un año y yo no podía estar en la computadora mucho tiempo porque me hacía daño. Entonces, estas recomendaciones se van a dar. ¿Y por qué digo recomendaciones? Porque así se llama. Un doctor, y puede sonar un tanto injusto, pero un doctor no puede mandar ante una empresa privada. Él puede dar la recomendación y el empleador puede seguirlas al pie de la letra, pero no necesariamente tiene que cumplirlas al 100%. Ahora bien, claro, o sea, si es un tema de una silla, el empleador te la va a conseguir. Hay ciertas cosas que dependiendo del tipo de empresa, quizá no se puedan seguir al 100% y por eso lo llaman recomendación. Por ejemplo, el que te tengas que parar cada 2 horas y caminar por 10 minutos, dependiendo del tipo de empresa, a veces no se puede hacer por motivos de seguridad, por motivos de el espacio en el que hay. Por ejemplo, eso se dificultó mucho en el tiempo de pandemia, porque la facilidad de moverte de un lado a otro, o que no puedes estar con X cantidad de personas, etc. Entonces, por eso se llaman recomendaciones. Así que, si bien el empleador debería seguirlas al 100%, legalmente, como se llaman recomendaciones, no está en la obligación de seguirlas al 100%. Es importante que lo sepan. Y voy a aprovechar este mismo comentario para la parte de las condiciones que el trabajador le debe dar al colaborador. Porque, vamos, si yo tengo un problema de escoliosis y pues, y tengo un tema de artritis, y pues, ¿no? Hay que conseguir una silla o algo que sea más común. Es que eso va a venir dentro de las recomendaciones. Ajá. Y eso es una de las cosas más sencillas y comunes que pide la Caja del Seguro Social o los médicos, pero también puede ser un médico privado. Va a decir, se recomienda que esté una silla ergonómica. De todos los clientes que yo tengo muchos y que veo mucho esta recomendación, el 99.9% lo cumple. ¿Qué es lo que he visto? Que el trabajador diga, es que no me gusta la silla. Es distinto, pero la recomendación te dice una silla ergonómica. El empleador compró una silla ergonómica. He visto casos, porque es cierto, se lo digo por la experiencia,
que dicen, no, es que yo no quiero esa silla, yo quiero otra silla. Entonces ahí es distinto, porque quizá bajo la opinión del afectado, él dirá, es que ellos no están cumpliendo. Bajo la opinión del empleador, dice legalmente yo estoy cumpliendo porque me pidieron una silla ergonómica, yo traje una silla ergonómica. Quizás no es una silla de $300, pero es una silla de $100. Sí. Entonces, ahí es donde difieren las opiniones. Sí. Pero la mayoría de las recomendaciones o de las personas que sufran algún tipo de enfermedad o discapacidad, ellos van a tener estas recomendaciones que vienen del Seguro Social o de su médico y ellos deben entregarla al empleador. El empleador cumple con las mayorías. Lo que quiero que quede claro de esto es que no es obligación de ellos, legalmente, no es obligación de ellos. Cumplirlo al 100%. Ok, pero es un tema de también parte y parte, porque si tengo que llamar a la almohada de la casa para estar más cómoda, pues bueno, ¿no? Me acomodo dentro de las condiciones para que tanto ellos y yo estemos bien, ¿no? Sí, mira, te pongo el ejemplo perfecto. Yo tengo una lesión lumbar de ya ni me acuerdo, de la L5 a la S1, espero no estar inventando, es la parte baja de la espalda. Me hice la lesión hace 12 años exactamente. Cargando a mi bebé, estaba muy pesado, me posicioné mal, me lesioné. Me vino a dar los dolores hace 2 años atrás. Yo empecé con este dolor intenso. Siempre tuve el dolorcito, pero no me molestaba mucho. Hasta que ya un día no aguanté, bueno, ya me hice todos los exámenes, me encontraron la lesión, en efecto se dieron cuenta, como tengo, ya está como cicatrizada y eso, se dieron cuenta que sí era vieja, que fue cuando me lesioné con mi bebé. Entonces, yo ahora que estoy en esta oficina, cambiaron las sillas, nos dieron sillas ergonómicas, supuestamente muy buenas, y yo no, creo que por 2 meses desde que empecé a usar esa silla, el dolor de espalda que yo sentía era horrible, al punto que yo no podía ni caminar, yo llegaba coja a la casa. Era espantoso. Pero la silla es ergonómica, o sea, en teoría me debería funcionar. ¿Qué sucede? Las sillas vienen de un tamaño estándar y yo mido 1,53. ¿Qué pasa? No, yo soy muy chiquita para la silla, entonces la silla tiene un espacio, porque es para acomodar la espalda, la curvatura de la espalda, tiene un espacio y ese espacio que me debería ayudar a mí me hace daño. Correcto. ¿Qué hice? Compré una almohada gigante, es más, no sé si por cámara lo pueden ver. Sí. Compré esta almohada que me llena ese espacio y ya, perfecto. Resuelve mi problema de estatura y desde que compré la almohada ya no me duele la cara. Ya no me duele. Solución. Entonces, como tú dices, es parte y parte. Porque la silla es ergonómica, pero a mí me hacía daño. Entonces, yo no iba a pedirle a la empresa que me comprara otra silla, porque la silla es buena, lo que pasa es que a mí no me funciona. Claro, claro, pero y gracias por eso, porque al final del día también la empresa hace lo posible por ayudar y cumplir con el requerimiento, pero también uno como el afectado adaptarse a lo mejor que se pueda para que la armonía se mantenga siempre, ¿no? Así que al final ese es el día. Bueno, Sofía, ya vamos a culminar un poquito pues nuestra charla, nuestra docencia de hoy. Quisiera darte las gracias por todo lo que nos has enseñado en el día de hoy. Tomé notas, ahí después voy a ver cómo las ponemos para seguir leyendo, porque hay que saber los derechos y deberes que tenemos y todas las ventajas. Y te cedo la palabra para después despedirnos de Gisela, para que nos regales tu teléfono, tu Instagram y poder pues que te contacten en un momento dado. Sí, pues no, yo primero que todo pues darle las gracias a ustedes por este espacio y disculpen ese pequeño lapso, la verdad es que no sé qué pasó, estoy segura que la oficina apagaron el internet, pensaron que no había nadie. Pero bueno, yo creo que los puntos importantes en cuanto a los derechos y los deberes que tienen los trabajadores, creo que entre Gisela y yo ya los mencionamos relativamente detallados. Sí es importante establecer, chicos, como les mencioné, y como bien dijiste, Maciel, es parte y parte. Creo que el peor error que cometen los trabajadores que sufren enfermedades degenerativas o sufren algún tipo de discapacidad es pensar que por ese fuero no pueden ser despedidos. Y sí pueden.
sí pueden ser despedidos, lo único es que el proceso es un poco más largo. Importante de lo que les mencioné es que si alguno de ustedes es despedido directamente, ¿a qué me refiero con directamente? Le entregaron una carta de despido y le dicen, sin que haya este proceso de autorización de despido, que es un proceso largo y que ustedes se van a enterar. Si hay un proceso de desafuero, ustedes se van a enterar, o sea, no van a tener la duda, se van a enterar. Pero si por algún motivo alguna empresa les entrega una carta de despido que dice, usted está siendo despedido el día de hoy y aquí tiene su dinero. Primero, toma el dinero. No pasa nada si toma su liquidación. Es su liquidación. Prima, décimo, vacaciones, indemnización, lo que sea que le estén pagando. Tómelo. Eso no va a dañar el proceso. Y segundo, debido a que es un despido ilegal, porque es violatorio a su fuero, debe pedir un reintegro. Se dirige al Ministerio de Trabajo, donde está la Defensoría de Oficio, le va a asignar un abogado y él hace todo el trabajo por usted. La empresa tiene la obligación de reintegrarlo. Lo deben reintegrar y le van a pagar salarios caídos. O sea que todo el proceso que dure desde el despido ilegal hasta el momento en que lo reintegren, puede tomar 1 mes o 5 meses, se le pagarán los salarios caídos. Okay. Eso sí, es importante establecer de que si usted va a solicitar el reintegro, no se gasta el dinero de la liquidación porque cuando regrese le van a pedir que lo devuelva. Porque la terminación quedó sin efecto y por lo tanto no debe haber el por qué haber pagado los derechos adquiridos. Lo otro que puede pasar es que la empresa le solicite que se quede con el dinero, porque bueno, la gente lo utiliza, pues, porque durante ese tiempo no trabajó, entonces se le va a descontar el 20% del salario, que es lo que permite, o sea, quincenalmente, que es lo que permite el Código de Trabajo. Importante que lo sepan. Pero si usted es sujeto a un despido ilegal, violatorio al fuero, sin que haya una autorización, puede solicitar el reintegro. Pero lo importante es saber si pueden ser despedidos, no se confíen que porque tienen fuero no pueden ser despedidos. Lo único es que el proceso es un poco más largo porque debe haber una autorización de solicitud de despido. Deben cumplir con las instrucciones que le dan sus superiores, siempre y cuando no sea un riesgo para su salud, su enfermedad o su discapacidad. Se lo digo por experiencia porque he sido muchos casos en donde hay trabajadores que se protegen en este umbral de decir, yo tengo una discapacidad, yo tengo una enfermedad, así que yo no tengo que trabajar. Con tal de que yo llegue y me presente y vean que estoy haciendo algo, ya, me presenté, no me pueden despedir. Y si por eso no siguen una instrucción de trabajo o no realizan el trabajo de la manera correcta, que nosotros le llamamos con probidad, que en la Escuela de Derecho nos dicen con el cuidado que tiene un padre de familia. O sea, si no lo haces con ese cuidado, entonces incurres en una causal de despido. Así claro. Que es importante que lo sepan, para que así obviamente pues cuiden su fuente de trabajo, que como sabemos hoy en día pues son escasas. Sofía. Sobre todo cuando sufre de discapacidad. Gracias, Sofía. Y quiero pues antes de cerrar y despedirnos, Sofía Lidesiu, por favor, regálenos sus redes, su teléfono, a dónde podemos contactarla. Sí, mi teléfono de oficina es 265-7777. Yo trabajo en Morgan & Morgan, en la firma de abogados Morgan & Morgan, el departamento laboral. Ustedes preguntan por mí y le pasarán la llamada. Mi correo es sofia.li@morimor.com. Sofía es con PH, como si fuera en inglés. S-O-P-H. S-O-P-H. Sí. Sofia.li@morimor.com. Perfecto. Me puede escribir con confianza. Igualmente las que tengan consultas de Seguro Social, pues yo creo que lo más fácil es que me escriban a mí y yo se lo puedo redirigir a la especialista en caja de Seguro Social. Creo que es más fácil a que les dé su correo, que es un poquito más complicado. Y bueno, una vez más, muchas gracias por la oportunidad. Espero que mi información haya sido de ayuda, se haya entendido dentro de todo. Y bueno, estoy a la orden. Sofía, gracias por tu tiempo, por tu experiencia, por tus consejos, por todo este amor que nos has regalado en el día de hoy con estos consejos, para que seamos también unos colaboradores conscientes y correctos al manejo del tema de la discapacidad y sobre todo para no tener problemas en el trabajo en el caso de que algo nos suceda, ¿no? También aprovecho para despedir a Gisela pues Nieto, que nos dio también toda la experiencia y el conocimiento, la verdad que fue
enriquecedor escuchar de ella los consejos de cómo manejar las medidas a tomar para cuando tiene una nueva discapacidad y qué cosas pues nos cubren como personas con discapacidad. Y pues cierro también agradeciéndoles a Red Cloud, que es el miembro corporativo que nos hizo un aporte parcial en esta docencia para poder llevarla a cabo en la noche de hoy. Así que le agradecemos por parte de FUNAR todo el tiempo que estuvimos aquí compartiendo. Los esperamos pronto en la próxima docencia aquí con ustedes. Hasta luego.